Buenas noches, nos da mucho gusto saludarles en esta noche. Estamos tratando de obedecer las necesidades que podamos presentarnos y queremos darle un formato diferente a nuestro devocional en esta noche. Y estamos en el libro de Gálatas, un libro que habla de libertad. Los animo a que escuchen los audios, a que lean la palabra, les va a hablar y los va a bendecir enormemente como bendijo en algún momento esta carta de Pablo a los Gálatas. Y queremos invitar, trajimos una invitada especial, ustedes no la van a poder ver, pero la van a poder escuchar. Ella está en la línea y ella nos va a contestar algo, porque a la Biblia hay que hacerle preguntas. Y te animo a que te quedes con la respuesta para que en algún momento tú puedas también, en un momento de tu vida, responderte lo que tengas que responderte. Así que le damos la bienvenida. Pau, ayúdame por favor a saludarla. Claro que sí, les tenemos una gran invitada y se llama Alejandra de Chávez. Ella está en la línea. Esto es como en Ventaneando y yo soy Pati Chapoy. Y ahí la tenemos en la línea. Y ella nos va a contestar unas preguntas muy importantes acerca de este primer capítulo de los Gálatas. A ver. Bienvenida, Ale. ¿Cómo están? Buenas noches. Un privilegio Buenas siempre noches. poder compartir con ustedes. Muchas gracias, Ale. Mira, es una pregunta muy sencilla, pero yo creo que todos en algún momento nos la hemos hecho. El apóstol Pablo está hablando fuerte a este grupo de creyentes y hace una afirmación que me encantaría poder que nos puedas profundizar en ello. Dice que está sorprendido por la rapidez con la que ellos se han apartado de la gracia y hace un comentario, dice, para seguir un evangelio diferente. Y la pregunta es esta, ¿hay evangelios diferentes? ¿Qué nos puedes opinar, Ale? Claro, buenas noches. Sí, y creo que es importante saber, como bien lo dices, que el apóstol Pablo estaba hablando fuerte y después en el capítulo 3 habló un poquito más fuerte, porque era bastante relevante lo que él quería dejar claro. Recordemos rápidamente que Pablo recibe el Evangelio de primera mano, es una revelación a través del mismo Señor Jesucristo resucitado. Él no tenía intermediarios, así que él sabía perfectamente lo que había hablado a los Gálatas, de quién lo había recibido, y su sorpresa no es poca cuando ve que ellos fácilmente se habían desviado de aquello que habían recibido. Eso que habían recibido, ese Evangelio, no tenía expectativas humanas, sino eran solamente las expectativas de Dios, y ellos se habían desviado, lo cual era perturbador porque eran perturbados al mismo tiempo, ¿verdad? Por Religiosos que los incitaban a las apariencias y a los actos a los que ellos estaban acostumbrados, y Pablo tajantemente dice, tal cosa es anatema. Esto quiere decir que aquello está destinado a maldición y está destinado a destrucción. Y bueno, les decía en el capítulo 3, les dice que por no obedecer a la verdad, han recibido otro evangelio, y que esto consistía en las obras, y que ellos habían recibido por el Espíritu, por oír con fe habían recibido la salvación. Entonces, sí es posible otro evangelio, que por supuesto no es el de salvación, que por supuesto no es el Señor Jesucristo, pero sí existe esa posibilidad que creo que está basada en el secreto del marketing, que es conectar con necesidades humanas, conectar con lo que las personas creen necesitar y no con sus verdaderas necesidades. En eso consistiría y consistió desde entonces otro evangelio, y que desde entonces se puede reconocer como algo sumamente peligroso para el pueblo de Dios, porque es una estrategia de las tinieblas el desviar a las personas de la propuesta de Dios para sus vidas. Entiendo entonces que el evangelio del que Pablo era defensor era un evangelio centrado en la persona de Jesucristo con beneficios al hombre, y no el evangelio que ellos quizá estaban queriendo honrar, que era un evangelio humano o humanista con algún impacto en el cielo. ¿Es así, Ale? Así es como lo mencionamos hace un momento, creo que queda claramente descrito, son las expectativas de Dios sobre el hombre y no las expectativas que el hombre tenga sobre Dios. El evangelio que Pablo les había transmitido, y que es el único y verdadero evangelio que contesta la real pregunta del hombre, que es con respecto a su propósito eterno, tiene que ver con Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios,
quien murió en la cruz para sacarnos de la posición de la muerte en que estábamos y nos trasladó a la vida, y fuimos llevados de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el evangelio que Pablo les predicaba y que funcionaba a través de la fe y por fe. No tenía nada que ver con lo que nosotros estuviéramos esperando, habiéndolo recibido ya todo en la cruz. Es interesante que Gálatas es un libro de libertad, y me atrevo a decir algo sobre tu comentario. Entonces, si nosotros vemos en el libro de Gálatas una exaltación de la libertad a la que fuimos llamados, esa libertad está en la persona de Jesucristo y nada más, en lo que Él hizo, en lo que Él hará y en quién es Él. Así es. Es muy importante para Pablo que no vuelvan a sujetarse a un yugo de esclavitud, que es la idea de creer que por nuestros propios medios, ellos practicaban, no olvidemos el judaísmo, ¿verdad? Por sus propios medios, a través de sus propios rituales y esas formas, conseguir estar bien con Dios. Esa es una esclavitud humana en la que pudiéramos estar hoy todavía. Por eso tenemos que poder distinguir las mezclas en el Evangelio, en donde una vez y habiendo recibido la verdad, todavía podríamos estar atados a la esclavitud de creer que hay cosas que nosotros podemos hacer para alcanzar algo con Dios, cuando todo lo que hagamos es consecuencia de lo que ya alcanzamos en Él. Tía, y si pudiéramos poner ejemplo para que los hermanos que nos están escuchando a lo mejor puedan ver mucho más práctico, ¿cuáles podrían ser esos evangelios hoy en día, los que podrían estar desviando? Sí, claro. Solamente puntualizar con respecto a lo que decíamos, que a veces estos evangelios los escuchamos de personas que pueden ser muy capaces al hablar, que pueden incluso tener una muy buena intención al mencionar el mensaje que ellos tienen, pero eso no hace verdadero o menos dañino el mensaje que pudieran estar transmitiendo. Entonces, para poner ejemplos muy rápidos, hay un evangelio que es el temor a la muerte, que se basa solamente en preguntarte a dónde te vas a ir cuando te mueras. Solamente trata de escapar de la muerte sin demandar de la persona ninguna madurez, ningún crecimiento. Solamente se trata de soportar estoicamente, sobrevivir. Entonces la santidad se convierte en un sacrificio para poder ir al cielo y no como una expresión de la vida que hemos obtenido. Eso sería, por ejemplo, uno. Otro podría ser la solución, podría ser ahí ya me trabé, chicas, espérame. No, bueno, quiero mencionar algo. Este evangelio del temor a la muerte y de apercibirnos para saber a dónde vas a ir después de la muerte, que lo cual es cierto, sí. pero ofrecerte un evangelio así hoy en día, en tiempos tan complicados, podría ser muy adecuado, y quizá las personas prestarían sus oídos más a este evangelio que a una vida en Cristo y claro, al sacrificio en la cruz, claro, ¿no? Claro, y algo que demanda que crezcas, que madures, que profundices y que expreses la vida de Cristo, que es la que has recibido. Lo que mencionaba hace un momento era que si nosotros tenemos como, el evangelio es una buena noticia, y si nosotros tenemos mal entendida la mala noticia de nuestras vidas, entonces esos evangelios incorrectos van a funcionarnos o nos vamos a recibir. Claro. Y esta parte es el problema de creer que si cada uno de nosotros tenemos una mala noticia, como podría ser desde una enfermedad hasta la economía, hasta una vida que no nos gusta, no sé, cualquiera que ésta sea, la mala noticia para nosotros es que tenemos problemas en la vida. La buena noticia en que consistiría entonces el evangelio para nosotros sería que esos problemas tienen una solución. Y esas cosas pueden formar parte del evangelio, pero no son el evangelio. Si tu vida se soluciona, qué bueno, y el evangelio puede incluirlo, pero no es el evangelio. No es necesariamente que así tenga que ser. Y como un ejemplo de esto, también podríamos decir, si yo tengo un problema, no sé, el problema podría ser, por ejemplo, que no tengo trabajo, y el evangelio, la buena noticia para mí sería conseguir trabajo. Entonces, si consigo trabajo, pues ya no necesito el evangelio. Y si no lo consigo, entonces el evangelio no funciona. Entonces, esto no eso tiene es nada que lamentable, ver con porque el hombre. Entonces, esto es lamentable porque yo te pregunto, ¿cuándo se van a acabar los problemas? Claro, Nunca. Claro. Y entonces vamos a tener un evangelio cada vez que tengamos un problema y lo vamos a adecuar, y más le vale a Dios cumplirnos, ¿verdad? Porque si no, entonces lo abandonamos. O toda nuestra expectativa del evangelio va a ser que nuestros problemas se solucionen. Claro, así es, cuando se solucionaron por lo que Él hizo en la cruz. Ale, muchísimas gracias. Creo que nos dejas algo en qué pensar, sobre todo nos dejas algo en qué decidir. Claro. Decidir si estoy con Cristo por la razón correcta
o no, para que pueda recibir entonces de la manera que Él quiere que reciba y saber esperar aquellas cosas que a lo mejor humanamente estoy deseando, que no son ilegítimas, pero que no es el Evangelio. Y gracias, y creo que nos dejas también con una tarea, la tarea de apegarnos a esa fe en quién es Él, y seguramente en esa fe se van a resolver todos nuestros problemas y como dice Gálatas, estaremos en esa libertad gloriosa. Así es. Así es. Solamente decirles Sí. que la expectativa de Dios fue desde Jesús hasta nosotros y hasta siempre hacerse visible sobre la tierra, y así como Jesús lo hizo bien, así Él está esperando que nosotros, conteniendo la vida del Cristo, también lo hagamos visible sobre la tierra. Perfecto. Que así sea, que así sea. Oramos, vamos a los hermanos. Sí, muchas gracias, Perfecto. hermanos, pero sobre todo gracias a mi tía por esta palabra tan precisa para este tiempo, y me gustaría que termináramos orando acerca de este primer capítulo de Gálatas. Amado Señor, te damos gracias, bendito Padre, porque escuchamos tu palabra cada que habla uno de tus siervos. Gracias, amado Rey, porque podemos escuchar tu instrucción, porque podemos escuchar cómo quitas velos que a lo mejor teníamos y no lo sabíamos. Y aún eso lo haces con tanto amor, Señor, que nos llevas a esa libertad que podemos leer también en el libro de Gálatas. Te doy muchas gracias por este tiempo, Padre. Te doy gracias por las personas que están viendo este devocional en su casa, y que, Señor, en este tiempo, en este día, en esta oración, ellos te puedan ver, y las personas que están cerca de ellos puedan verte a ti reflejado en cada uno de ellos. Te doy muchas gracias, amado Rey, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias. Hasta Buenas luego. noches. Gracias, Hasta luego. amén.